De verdad que es un honor también contar con la presencia de José Jiménez, líder de innovación para Accenture Costa Rica, quien nos estará contando sobre el tema Technology Vision, cómo generar valor en tiempos de COVID y qué tan importante es para las empresas en estos tiempos poder innovar, pero la pregunta es qué tan rápido también pueden realizar estas innovaciones y se conocen las nuevas tendencias en tecnología. Recordarles que esta actividad se enmarca dentro de la iniciativa Ramp Up y Sisters, una plataforma que pretende buscar empresas con alto valor exportador para Costa Rica. Antes de darle la palabra a José Jiménez, vamos a hacer un repaso de la agenda y las indicaciones de esta dinámica. Vamos a tener 40 minutos de la charla Technology Vision, cómo generar valor en tiempos de COVID-19, y al final de la misma vamos a reservar unos 15 minutos de espacio para preguntas o discusión abierta por parte del público. Unas breves indicaciones. Les agradecemos mantener sus micrófonos en modo silencio y cámaras apagadas, y favor utilicen el chat para realizar preguntas, las cuales se las comunicaremos al charlista al final de su presentación. Antes de darle la palabra a José Jiménez, me gustaría contarles un poquito de su experiencia. Bueno, José es egresado de la ULACIP como ingeniero en sistema, es manager en innovación para Accenture Costa Rica. Desde su posición lidera iniciativas globales de innovación para Accenture Interactive Operations, unidad de Accenture que sirve a más de 50 clientes y compañías de Fortune 500. También administra un equipo multidisciplinario que identifica e implementa motores y herramientas de automatización de alta gama. Esto incluye desde el despliegue de soluciones tecnológicas utilizando inteligencia artificial, así como Robotics Process Automation. Le encantan los desafíos, aprender sobre nuevas tecnologías y el arte clásico. Entonces, nuevamente agradecemos a José por su presencia, la más cordial bienvenida, y le damos el control de la presentación para dar inicio a esta actividad. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, sí lo escuchamos bien. Adelante. Excelente. Y lo que quiero confirmar también es que están viendo mi pantalla. Sí, la estamos viendo efectivamente. Excelente, muchas gracias. Y buenas tardes a todas y a todos. Y muchas gracias por unirse el día de hoy a esta charla. Como mencionábamos anteriormente, mi nombre es José Jiménez y yo soy el líder de innovación de Accenture. Y pues antes de iniciar me gustaría hacerles una breve reseña sobre la compañía. Somos un conglomerado que creemos en innovar la forma en que el mundo trabaja y en que el mundo vive. Y bajo esta premisa nos hemos convertido en líderes en servicios profesionales, trabajando en áreas como estrategia, consultoría, tecnología y operaciones en más de 40 industrias. Actualmente contamos con más de 513,000 colaboradores alrededor del mundo en más de 120 países. Y pues más específicamente en Costa Rica llevamos un poco más de 13 años en donde ya contamos con más de 1,800 colaboradores también, que efectúan labores en muchas de estas áreas de negocio que les mencionaba con anterioridad. Entonces, con eso tenemos esa breve introducción y pues hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me encanta, que es lo que llamamos el Tech Vision 2020 o la visión tecnológica del 2020 de Accenture. ¿Qué es el Tech Vision 2020? Básicamente es un estudio de tendencias tecnológicas que consideramos son clave y que van a redefinir la forma en que las empresas y el mundo funciona básicamente. ¿Cómo hacemos este estudio?
Básicamente vamos y hacemos encuestas y hablamos con muchas personas, incluyendo más de 100 ejecutivos del área de Accenture en capacidades que varía mucho entre sectores público, privado, academia. Para este caso también contamos con la colaboración de más de 6.000 ejecutivos de distintas áreas, de más de 21 industrias y 25 países, entre clientes y socios y otros. Y muy importante también, más de 2.000 consumidores nos dieron sus opiniones para este estudio. Consumidores de muchos lugares alrededor del mundo, como Estados Unidos, China y el Reino Unido. Entonces, hacemos este estudio bastante holístico, bastante 360 grados, y pues venimos con estas tendencias y estas sugerencias. Y es que el COVID ha traído quizás el mayor desafío que hemos tenido en décadas, en donde se está transformando el mundo a una escala sin precedentes y la innovación es prioridad. Para este año tenemos que el Vision 2020 curiosamente coincidió con el 20 aniversario, entonces el 20 aniversario es la visión del 2020 y pues la visión 2020, ¿verdad? También, entonces todo como que por ahí calzó a la perfección. Ok, entrando un poco más en materia. Para entender hacia dónde vamos, es realmente crítico entender pues de dónde venimos. Y esto es lo que estamos viendo en pantalla con esta evolución del Technology Vision de Accenture. Si nos remontamos no hace mucho atrás, al 2013, vemos cómo las tendencias en esos 3 años eran digital. De hecho, me recuerdo que muchas compañías se pasaron de llamar de X a X digital, por ponerles un ejemplo. En ese momento todo era digital, transformación digital, disrupción digital, la era digital. Entonces fue en la época en donde toda esa digitalización pues dio mucho de qué hablar y fue como el boom en ese momento. Pasando 2016 hasta 2018, la tendencia se volvió un poco más antropocéntrica, por decirlo de alguna forma, en donde hablábamos más de people first, poner al humano y al consumidor y a la persona que usa los sistemas como el centro de la misma. Entonces, ahí se cambia un poco la perspectiva, o se amplía, por decirlo así, en la era de empresas inteligentes y de definición de compañías. Y esto nos lleva al 2019, que lo estamos planteando como la era post-digital, o sea, la era después de todos esos procesos de digitalización y de centrarse en el humano, y en que tenemos que prepararnos para lo que viene, que es el 2020, que es lo que nos atañe en esta presentación. Y es que, si bien antes del COVID ya hablábamos de cuarta revolución industrial y del ritmo rapidísimo que traía cambios con tecnologías como blockchain, inteligencia artificial, realidad virtual y computación cuántica, y cómo esas distintas tecnologías de hecho impactaban todos los sectores de la industria y del comercio, el COVID lo que vino a hacer fue a meter el pedal del acelerador hasta el fondo con la innovación. Y es una situación interesante en donde mientras el mundo se ponía en pausa o se cerraba y todos estábamos en cuarentena y viendo a ver qué pasaba, la innovación aceleró increíblemente, increíblemente. Un ejemplo que tal vez muchos pudimos observar fue en la parte de e-commerce, la parte de comercio en línea, cómo las compañías que no tenían comercio en línea antes del COVID y cayó el COVID, tuvieron que literalmente correr a ver cómo ponían sus tiendas virtuales para poder subsistir, y las que ya las tenían y las tenían un poco abandonadas, retomarlas. En realidad es una situación que en ese momento, y lógicamente aún hoy, está poniendo muchísima presión sobre la velocidad con la que debemos innovar. Sin embargo, a pesar de que existe esta presión por adaptarnos rápidamente, no debemos dejar que esta presión nuble nuestra visión de largo plazo. ¿Y a qué me refiero con eso? Que tenemos por un lado el valor comercial y cómo la innovación tecnológica
vino a tratar de, a cierta medida, a salvar ese valor comercial, a tratar de evitar que con estos cambios del COVID el valor comercial de las empresas decayera drásticamente. Entonces, por ahí la innovación se convirtió en una necesidad inmediata, como vimos en el ejemplo anterior. Pero lo que ocurre es que este valor comercial es nada más la mitad de la ecuación. Existe otra mitad muy importante de la ecuación, que son los valores. ¿A qué me refiero con los valores? Los valores de las personas. ¿Qué nos importa y qué esperamos de las empresas y cómo actúan las empresas alrededor de esta crisis sanitaria, ¿verdad? Entonces, esta es la segunda mitad, no menos importante, en donde el equilibrio que las empresas tenemos que buscar y que todos tenemos que buscar es cómo balanceamos ese valor comercial con los valores y las expectativas de nuestros empleados y de nuestros clientes. Eso se vuelve algo clave. De hecho, si pudiéramos un ejemplo hipotético y tal vez muy dramático, para tratar de ejemplificar un poco, pensemos en una compañía que tal vez su modelo de negocios era automatizar para despedir personas y aumentar el margen. Tal vez un ejemplo muy drástico, pero si una compañía tal cual existiese ya antes del COVID, para mí como persona no sería una opción apoyar una compañía que ve la tecnología como un mecanismo de ahorrarse dinero despidiendo personas y así de forma, digamos, avariciosa acumular más dinero. Eso sería algo que yo creo que la mayoría de los que estamos acá no seríamos partidarios de. Ahora pongámoslo en contexto COVID, como los valores de las personas y nuestros valores alrededor de tener empleo, siento yo son muchísimo más altos por la presión que el COVID ha puesto sobre las economías y cómo se ha aumentado el desempleo. Entonces, si antes un tipo de empresa que efectuase ese tipo de prácticas sería para mí algo que yo no compraría y que no me sentiría identificado, ahora con COVID mucho menos. Entonces, este es un ejemplo tal vez un poco drástico de cómo las empresas y las personas tenemos que pensar en estos dos mundos que tenemos que balancear pues muy bien. De hecho, tenemos este término tech clash o choque tecnológico. Este término a lo que se refiere es a cuando de hecho existe un desajuste como el que ejemplificaba anteriormente, en donde se evalúa más el valor del negocio, el valor mercantil, que los valores de las personas. Y es que lo que tenemos que ver es que ya antes del COVID existía como, por decirlo así, cierta desconfianza de las tecnologías. Nos ponían a pensar, ¿verdad?, cuando veíamos todas estas automatizaciones y la inteligencia artificial. Y pues, de hecho, tengo aquí una frase de nuestro líder del centro, Fabricio Soto, que me gustaría leerles, que dice así: deslumbrados por la promesa de la tecnología, muchas organizaciones crearon productos y servicios digitales simplemente porque podían, sin tener en cuenta las consecuencias humanas, organizativas y sociales, dijo Fabricio. Me parece que eso enmarca muy bien este concepto de tech clash, en donde simplemente no podemos permitir que, de nuevo, la avaricia sobreponga sobre los valores humanos, simplemente porque lo que eso genera es un problema de confianza, y ese problema de confianza de las empresas con sus empleados o con sus posibles consumidores es de hecho fatal para el negocio en sí. Y es que, hablando de confianza y ya entrando en cómo las compañías podemos sobrevivir a este choque tecnológico, uno de los factores claves, y ni siquiera diría una tendencia, porque eso no es una tendencia, es un factor clave, es el manejo de la privacidad de los datos. Cómo las compañías manejan mi información y qué hacen con mi información. Y este ha sido un tema pues relativamente o bastante controversial, en donde pues se habla mucho de esto y de la seguridad que se requiere para manejar los datos cuando han habido digamos, como leaks de información y cuestiones de ese tipo. Y el COVID, paradójicamente, nos pone en una posición bastante curiosa. Y esa posición es que para que las empresas puedan ayudar en esta emergencia sanitaria,
necesitamos de hecho más información sobre las personas, por ejemplo, no sé, el estado de salud, la temperatura, en qué lugares he estado. Esto bajo la premisa de que lo que estamos tratando de hacer es entender dónde hay focos de infección, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Esa información es bien crítica. Es de las informaciones confidenciales más, de los niveles de información de confidencialidad de información más altos. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, con el COVID, las personas en la inmensa mayoría estamos anuentes a dar un poco más de información, si eso ayuda a que los estados y las empresas y las compañías ayuden a salir lo más pronto posible o por lo menos a mitigar el efecto de la pandemia. Sin embargo, lo que tenemos que tener muy en cuenta, y que es una continuación de lo que venía antes del COVID, es que el manejo de esta privacidad de datos entonces se vuelve todavía más relevante, muchísimo más relevante, porque ahorita estamos en un momento en donde podemos, como empresas y como profesionales, ganarnos la confianza de la gente de que se está utilizando esta captura de datos y estos datos confidenciales para hacer el bien, para cuestiones que se alinean con sus valores, para cuestiones de beneficio de la mayoría. Sin embargo, eso también lo que tenemos que pensar más a largo plazo es que no debemos de permitir que en este proceso de ganar la confianza y de utilizar estos datos permitamos que se haga un mal manejo y que esto sabotee a largo plazo nuestras estrategias. Porque de nuevo, los datos son un tema pues bastante sensitivo y en este momento que la gente está más anuente a darlos, tenemos que ser como compañías muchísimo más claros con el uso de los datos y muchísimo más cooperadores con la gente que nos está dando esos datos. Ok, eso dicho, vemos ahora las 5 tendencias clave que las empresas debemos abordar pues para disminuir este choque tecnológico del que venimos hablando y pues intentar aumentar la confianza y el valor de nuestras empresas y de nuestros emprendimientos. Básicamente tenemos experiencia de usuario, inteligencia artificial, dispositivos inteligentes, robótica y un poco por ahí de innovación. Entonces las vamos a ver con detalle. Ok, la primera es la parte de la experiencia, y la llamamos por acá el yo en experiencia en inglés, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Eso se refiere a la evolución de cómo estamos haciendo personalización. Usualmente cuando pensamos personalización, principalmente en plataformas digitales, lo que pensamos es, ok, si vos me das un montón de datos sobre los usuarios que tengas y yo me voy y hago este sistema de inteligencia artificial fabuloso con Deep Learning, abro Python y R y te hago el sistema y puedo predecir qué va a comprar la persona o qué preferencias tiene, etcétera. A eso lo conocemos usualmente como personalización de caja negra, porque lo que pasa es que las personas usualmente no tienen mucho input, no tienen muchas cosas que decir alrededor de eso, sino que simplemente entras a tu red social y te salen los anuncios, ¿verdad? Y uno se queda como, ¿cómo saben que yo quería comprar eso? ¿O por qué creen que yo quiero comprar esto otro? ¿Verdad? Entonces, más o menos así es como funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente con el COVID? Que esos datos históricos, si vemos los patrones de comportamiento y la información de los últimos 6 meses en que hemos estado, 6 meses o más, que hemos estado en esta crisis sanitaria, esos patrones han cambiado drásticamente. Entonces, esa información histórica ya para el contexto actual no es ni tan representativa ni tan confiable. Entonces, utilizar ese método de caja negra, pues ya no es tan válido como antes. De hecho, un dato que por ahí vi fue que Visa publicó que solo en Latinoamérica 13 millones de tarjetavientes hicieron su primera compra en línea en el último cuarto. Entonces, o sea, 13 millones de personas por primera vez compraron en línea. Eso es bastante increíble. Entonces, ahí habla de cómo pues las
la forma en que la gente está actuando se está modificando drásticamente. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos en la parte de experiencia? Sugerimos cambiar el método de caja negra por un método muchísimo más cooperativo, en donde las personas que son nuestros usuarios pueden colaborar para definir la experiencia que a ellos les gustaría y les serviría ver. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y pues preguntándoles, ¿verdad? Haciendo grupos de estudio, inclusive diseñando la misma experiencia para capturar este feedback. Entonces, ¿cómo se puede agregar valor a largo plazo en la experiencia de usuario? Haciendo esta modificación y principalmente entendiendo, y esto también es muy importante, entendiendo que las experiencias digitales no son un complemento de un servicio y no son el complemento de un producto, son parte esencial de los mismos. Y les comparto una experiencia personal que tuve, que yo creo que ejemplifica muy bien esto, que es, yo siempre compro en la misma cadena de supermercados la comida, las cosas de las casas. Yo siempre voy al mismo porque ya uno se acostumbra a dónde están las cosas. Uno sabe, ok, en este pasillo voy y agarro los aguacates, en este otro voy y agarro estas otras cosas, etc. Por la situación de la pandemia y la cuarentena, pues no quedó más que comprar en línea. Esta cadena tiene su sitio web, me meto en línea a hacer las compras. Fue básicamente un desastre, súper decepcionado salí porque lógicamente, y para mí fue muy claro en ese momento, que ese sitio web se había hecho como un complemento a los supermercados físicos. O sea, ellos están pensando, la mayoría de la gente va al supermercado y los que no quieren usan el sistema web. ¿Por qué pienso eso? Porque les pongo un ejemplo, buscar la leche de soya que yo consumo fue toda una misión. O sea, primero, yo no soy un genio de los inventarios de supermercado, entonces no sabía en qué categoría meterme para encontrarlo, y cuando busqué leche de soya o soya me salían como 50 resultados y tenía que ir página por página viendo cuál era el que yo quería. Entonces yo creo que esto ejemplifica muy bien, y todo este feedback de hecho yo se los di, y yo creo que ahí es donde nos tenemos que poner creativos y pensar, ok, cómo nuestras experiencias digitales pueden emular o pueden de hecho ofrecerle a nuestros usuarios y ofrecerle a nuestros consumidores una experiencia que sea casi que análoga o mejor a que esta persona venga y resuelva nuestros servicios físicamente. Eso es clave, y eso sí me gustaría que se lo lleven muy bien, que de nuevo, las experiencias digitales no son complementos, son críticos. Las personas actualmente están interactuando con las empresas de servicios y de bienes principalmente por estos medios, y muy probablemente después de que el COVID termine, si termina, ojalá que sí, van a seguir con esta tendencia muy probablemente. Entonces tenemos que entender las experiencias digitales como tal. Moviéndonos a la parte de inteligencia artificial, acá lo que hay que entender es que la utilización de esta tecnología y el potencial que tiene la inteligencia artificial como tal se ha minimizado bastante. Casi que la inteligencia artificial actualmente muchos la entienden como una estrategia de automatización, como que automatizo hasta este punto y después de ese punto ya necesito inteligencia artificial para seguir automatizando. Eso en realidad no es correcto. De hecho, la inteligencia artificial, aparte de automatizar, que eso lo puede hacer muy bien, puede clasificar muy bien, puede entender lenguaje, puede hacer muchas cosas, tiene todo un componente de generación que usualmente no se utiliza a su máximo potencial. Y les pongo un ejemplo. Había leído hace un tiempo, hace bastante tiempo, que la empresa de retail electrónico Alibaba está utilizando inteligencia artificial para escribir las descripciones de sus productos. Ojo, escribir las descripciones. Tenían un sistema de inteligencia artificial capaz de generar el texto de las descripciones de productos con un nivel de certeza pues bastante bueno. Entonces, esa parte de generación de la inteligencia artificial usualmente no se ve o se obvia. Ahí lo importante es entonces entender a la inteligencia artificial como un ente de colaboración entre personas e inteligencia artificial. Eso es como imaginarse que uno tiene un asistente y que ese asistente te va a ayudar a hacer el trabajo, y de esa forma pues sacarle bastante rédito a la inteligencia artificial. Por ahí en
En el ámbito del COVID tenemos también que empresas como Insilo Medicine de Hong Kong ha estado utilizando inteligencia artificial pues para hacer la búsqueda de la vacuna del COVID más rápida y pues otros usos que de hecho el COVID en sí ha hecho que la adopción y el uso de inteligencia artificial de hecho se acelere también. Ahí, para generar valor a largo plazo, lo que recomendamos es tener aperturas a nuevas ideas. Tener aperturas a nuevas ideas de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial, conocer un poco más de este factor generador y pues colaborar bastante con expertos para empezar a utilizarlo de forma más apropiada y utilizando más su potencial. Ok, el dilema de los artefactos de los dispositivos inteligentes y cómo superar lo que llamamos el beta burden. El beta burden, el peso beta, la mejor forma de explicarlo es con un ejemplo. Imagínense que compramos un reloj, es un reloj análogo, un reloj con corriente. Vos lo compras, lo tenés, y el reloj tiene una perilla, le puedes cambiar la fecha, la hora, y ahí se acabó el cuento. O sea, el reloj es tuyo, 100% tuyo. Ahora, comparemos eso con comprar un reloj inteligente. ¿Cuál es la diferencia principal entre los dos productos? Que el reloj inteligente funciona con software. O sea, hay un software que está dentro de ese reloj inteligente que te da todas las funciones. Te permite ver la hora y te permite hacer muchas otras cosas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando compras el reloj inteligente, compras el dispositivo, pero no el software. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí tal vez, de nuevo, siendo tal vez un poco dramáticos, imaginémonos una actualización del software de tu reloj que hecho lo rompe y no puedes ver la hora. O sea, ya el objetivo del reloj no se cumpliría. O tal vez uno menos dramático sería que hacer la actualización del software de tu reloj y ciertas funcionalidades que antes tenían ya no están. O ciertas funcionalidades que antes tenían ya no están donde estaban antes. Entonces tenés que invertir tiempo en volver a aprender cómo es que se hacía. Todo esto es lo que nosotros llamamos ese peso beta y ese beta burden, que es lo que sugerimos que tenemos que, como empresas alrededor de tecnología, tratar de solventar. De hecho, el 47% de las personas que entrevistamos como parte de esta iniciativa de TechVision dijeron que las actualizaciones son una carga. Y yo soy totalmente parte de ese 47%, para serles franco. Ok, con el COVID, ¿qué ha pasado? Y yo creo que ya vieron el patrón. Más adopción. Se están adoptando más dispositivos inteligentes, principalmente aquellos que ayuden en el sector de la salud. Un ejemplo que les tengo es la empresa Kinsa de termómetros inteligentes en Estados Unidos, que ellos lo que hicieron fue que con la información de estas tomas de temperatura pudieron hacer un mapa de los Estados Unidos y en las distintas temperaturas que ayudó a entender con mayor velocidad los focos de infección del COVID. Entonces, eso es un ejemplo interesante. ¿Cuál es la forma en que creemos que se puede generar valor a largo plazo con este tipo de artefactos? Es básicamente sentarnos y pensar cómo estos productos nos pueden ofrecer una oportunidad de presentarle a nuestros consumidores experiencias en evolución que nos permiten interactuar de forma continua con ellos. Y doy otro ejemplo como para tal vez amarrar un poco la idea. Imagínense que, no sé, que hay un personal trainer y que el personal trainer entonces lo que hace es que hace una aplicación para un smartwatch que te dice cuándo tenés que hacer ejercicios y si vos tenés dudas con los ejercicios le puedes preguntar, por ejemplo. Eso sería una. O no sé, tal vez otra, un tostador inteligente y vos vendes pan, entonces lo que haces es poner anuncios de tu pan en el tostador inteligente y pegarlo con un sistema que te va y te vende y te lleva el pan. Por poner ejemplos tal vez un poco ahí más visionarios, más loquillos, pero que tiene sentido en términos de que lo que hay que hacer como empresas es ver, ok, esto es lo que yo estoy ofreciendo, esto es lo que estoy vendiendo. Actualmente, con los dispositivos inteligentes, cualquier cosa, y el ejemplo del tostador es cierto, si hay tostadores inteligentes, cualquier cosa puede ser inteligente. Entonces, es ver cómo utilizamos estos productos para, de nuevo, poder darle una experiencia diferente a nuestros usuarios en donde principalmente podamos escuchar de vuelta a ellos y que nos den retroalimentación
y utilizar esa retroalimentación para repensar todo el ciclo de vida del producto o del servicio incorporando estos elementos. Entonces, esa es la forma en que creemos que se puede generar valor con artefactos inteligentes. Pasamos a la robótica. En el tema de la robótica, que los llamamos robots in the wild o los robots en la naturaleza, lo que estamos planteando acá es que tal vez cuando pensamos en robots, o por lo menos yo cuando pienso en robots, o un día que hice una búsqueda de imágenes de robots, lo que pensamos tal vez es como un brazo mecánico que está dentro de una fábrica, como poniéndole tapas a cosas o armando una pieza de un carro o algo por el estilo. El cambio que tenemos que hacer mentalmente es que ese ya no es el caso. Los robots ya no están confinados en fábricas, y hace tiempo que no, pero actualmente ya todavía más están más afuera de las fábricas, en donde con el advenimiento del 5G, esto de hecho va a explotar pues todavía más, ¿verdad? Vamos a tener muchísimos más robots afuera. No sé si han visto las imágenes, por ejemplo, de un Zeppelin de Amazon, en donde salían todos los drones para entregar paquetes. Pues por ahí también están como estos robots que limpian el piso. Hay muchos robots que, como les digo, ya no están confinados a una fábrica. COVID, y eso ya no va a ser sorpresa, adivinen qué, aumentó la adopción de robots, y en la parte robótica se aumentó bastante bajo la premisa de tratar de evitar el contacto físico y de mantener el distanciamiento. Los robots se están utilizando pues muchísimo más. Un ejemplo bastante interesante que encontré por ahí fue una empresa agrícola china que se llama XAG, que lo que tienen son como drones con los que utilizaban como para hacer riegos y pues por ahí echar fertilizante en las siembras. Y con esta cuestión del COVID, lo que hicieron fue modificar a sus drones para que pudieran hacer labores de desinfección de áreas grandes. Entonces los empezaron a utilizar más bien para desinfectar con drones lugares en donde habían focos de infección, por ejemplo. Entonces me pareció pues algo interesantísimo, en donde no solo es el hecho de adquirir y de tener estos robots o de tener la capacidad de pues tenerlos por ahí, sino la capacidad de adaptación y de modificación de esos robots, principalmente más ahora que con 5G, con la velocidad de conexión que estamos teniendo y vamos a tener. La teleoperación de esos robots se hace factible. ¿A qué me refiero con la teleoperación? Que ni siquiera tenés que estar en el mismo lugar, tal vez ni siquiera en la misma provincia o el mismo país para operar un robot. Entonces eso se vuelve pues todavía más adaptable a la situación en la que estamos actualmente. ¿Cómo podemos generar valor con la robótica en el mediano y largo plazo? Acá es repensar el futuro de nuestras empresas y de nuestros servicios y de nuestros productos bajo el lente de la robótica. Y es similar, de hecho, a lo que mencionaba anteriormente con los dispositivos inteligentes, que es entender cómo los robots nos pueden ayudar en todo el ciclo, desde manufactura hasta cuestiones, por decirlo entre comillas, más client-facing, más de cara al cliente, y cómo entonces podemos proponernos tratar de utilizar estas herramientas robóticas a su máxima extensión. Entonces, esto es lo que consideramos que van a ser las empresas más exitosas alrededor de la robótica, que de hecho es una de las áreas con mayor crecimiento durante toda esta pandemia. La robótica está creciendo pues a pasos agigantados en este momento. Ok, el ADN de innovación. ¿A qué nos referimos con el ADN de innovación? En estos momentos, sin temor a equivocarme, les puedo decir que tenemos acceso sin precedentes a tecnologías disruptivas. ¿A qué me refiero con eso? Y les doy un ejemplo. Yo pude meterme a hacer un circuito cuántico básico y correrlo en una máquina cuántica de una compañía grandísima. Y lo hice
porque el servicio es gratuito y está abierto para todos y todo lo que tenés que hacer es tener una cuenta de Gmail. Y con una cuenta de Gmail tenés acceso a, entre comillas, jugar con una máquina cuántica. Y eso me parece increíble, ¿verdad? O sea, tenemos acceso gratis a este tipo de herramientas. Y esto tal vez, la computación cuántica tal vez es un poco más, por ahora, etérea, en mi opinión, pero el mismo concepto aplica para muchas otras tecnologías. Yo recuerdo antes cuando decían, sí, deep learning, para eso necesitas ser un matemático y necesitas tener un montón de plata porque necesitas una computadora con una tarjeta de video grandísima para poder correrlo. No, ya eso no es el caso. Con cualquier computadora con acceso a Internet puedes utilizar herramientas como Google Colab que te dan un GPU súper bueno gratis, totalmente gratis. Entonces, como estos dos ejemplos, hay muchos más en donde el acceso a las herramientas y el acceso a la información para utilizar esas herramientas es gratis o casi gratis, o a un precio bastante accesible. Entonces, por ahí, este acceso conlleva también a la responsabilidad de que como empresas tenemos que gestionar nuestra innovación, tenemos que establecer cuál va a ser ese ADN de innovación único para cada una de nuestras empresas, porque no hay dos empresas iguales, ¿verdad? Todas las empresas somos diferentes, todas las industrias son diferentes. Entonces, entender cómo vamos a gestionar esa innovación de una forma continua y constante. Hacer innovación ya no es, si hagamos un proyectito de 6 meses y se acabó, es algo que tiene que estar constante y que tiene que ser parte de nuestros planes estratégicos, pues para siempre, básicamente. Tiene que ser algo que siempre está ahí. Entonces es gestionar eso y entender que tenemos mucho acceso a muchas cosas que antes eran pues bastante más difíciles de encontrar. Con el COVID, lo que hemos visto principalmente han sido cambios con respecto a dos temas. Primero, colaboración, principalmente entre empresas, y lo que quiero que se imaginen acá es, si bien la realidad de los restaurantes y de los servicios de comida tal vez ahora es mucho menos favorable que antes del COVID, imagínense el desastre que hubiese sido sin servicios de entrega de comida, sin un Uber Eats, un Globo. O sea, eso hubiera sido catastrófico para las empresas. Entonces, esto es un ejemplo de cómo estos startups de entregas y estos servicios permitieron que muchos restaurantes, de hecho, subsistieran o se mantuvieran bastante bien a través de la pandemia. Y el segundo punto habla sobre la flexibilidad. Y con la flexibilidad lo que queremos decir son ejemplos como General Motors y Tesla, que los conocemos porque hacen carros. Y básicamente lo que tuvieron que hacer fue reinventarse para empezar a hacer también respiradores y ayudar con la pandemia. O el mismo Louis Vuitton, que se conoce como por los bolsos y cuestiones ahí, high fashion. Ellos tenían también toda una línea de perfumes que tuvieron que cambiar rápidamente para empezar a hacer desinfectante de manos, tipo como alcohol para las manos y cuestiones así. Entonces estas empresas entendieron que no podían ser tan estrictas y que tenían que ser flexibles y que había que colaborar para lograr subsistir en estos momentos de pandemia. Y a largo plazo no creemos que eso vaya a cambiar mucho. A largo plazo la generación de valor a través de innovación va a estar intrínsecamente vinculada a una visión holística que tenemos que tener las compañías y los profesionales de cómo entendemos todos estos componentes y cómo colaboramos y cómo somos flexibles para alcanzar los resultados que queremos. Muy bien, entonces esos eran las 5 tendencias que tenemos para hoy. Como les digo, con la situación actual del COVID, este Tech Vision, esta visión tecnológica y estas tendencias que hemos estado hablando son quizás más relevantes y más urgentes que nunca. Usualmente cuando hacemos este estudio les decimos a las empresas como, esto es la tendencia que vas a ver en los próximos 3 años, entonces trabaja en estos 3 años para que te vaya bien. Yo creo que esos 3 años se convirtieron en ya, básicamente, hay que ir y hacerlos ya. Igual con los puntos de dolor y digamos, las fricciones que generan las nuevas tecnologías, que tal vez pensamos que se iban a ver más progresivamente, pues están pasando de forma igual, de forma inmediata, ¿verdad? Están pasando ya. Entonces, vivimos en un momento definitivamente sin precedentes,
donde nos guste o no, dependemos bastante de la tecnología, inclusive tal vez dependemos más de la tecnología que nunca antes. Y para solventar esos desafíos vamos a tener que innovar, inventar, redefinir, ser flexibles, ser rápidos y a través de todos estos ser muy responsables también, ser muy responsables y hacer lo que es correcto en todo momento. Los dejo también, como vieron, fui rápido dando una pincelada de las distintas tendencias en este URL que está acá de accenture.com/technologyvision. Ahí pueden encontrar lo que les hablé el día de hoy, pues con mucho más detalle, mucho más información, si hay algún tema en particular que les interese. Y pues por ahí espero que este webinar haya servido para inspirarlos a que fijen un rumbo, que lleven a fijar un rumbo de sus compañías o de sus perfiles profesionales y principalmente inspirarlos a actuar, ¿verdad? A entender un poco más de esto, porque realmente considero que actuar en este momento hacia estas tendencias va a ser para el beneficio de todas y todos nosotros. Y con eso estaríamos listos para el periodo de preguntas. Muchas gracias, José. A los que gusten pueden activar su cámara y su micrófono para hacer la pregunta o bien pueden hacernos las preguntas a través del chat. Me había activado mi cámara. Pregunten sin miedo. Cualquier pregunta es buena. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dani Rojas de Productos TMP. Es una pequeña empresa y mi pregunta para José, bueno, primero agradecerle por la presentación y por compartirnos de sus conocimientos y de la información actual, pero también quería hacerle una consulta. Em, la parte tecnológica, una de las cosas que más tal vez lo echa uno para atrás cuando está empezando en un negocio, es que existe este concepto de que la tecnología es muy cara, de que empezar a trabajar con sistemas de automatización o tal vez crear una solución que sea personalizada para la empresa de uno es muy caro. ¿Qué tan, pues sí tiene algo de cierto, pero qué tan posible es brincarse esos problemas? No sé si es algo que has tenido experiencia en tratar de quitar ese roadblock, como dicen, ¿verdad? Claro, eso es una excelente pregunta. ¿Qué te digo? El costo, la forma en que yo lo veo es que el costo de una implementación tecnológica en mucha medida depende de la escala. ¿Y por qué te digo la escala? Porque si sos una empresa pequeña que tal vez estás empezando y no tienes muchos clientes, eso usualmente generar estas soluciones tecnológicas no debería de ser tan caro. Te doy varios ejemplos. Bueno, dije el ejemplo de Google Colab para generar modelos de machine learning. De hecho, y esto es un ejemplo real, yo di otra charla en donde en 30 minutos, 35 minutos, montamos un modelo de deep learning que era capaz de clasificar imágenes en 35 minutos, totalmente gratis. Entonces, yo creo que muchas de estas cuestiones son mitos que pues por ahí existen todavía. También esto es porque esta charla que yo di, en donde hicimos esto en 35 minutos, eso es posible ahora. Si nos devolvemos hace 2 años no era posible, sí se necesitaba tal vez un equipo pues mucho más especializado. Pero en este momento, en el tiempo y en esta situación de pandemia, yo te puedo decir que las empresas tecnológicas principalmente estamos tratando de hacer un esfuerzo de, por decirlo así, democratizar la tecnología lo mejor posible, porque eso está alineado con el beneficio de la mayoría. Entonces, por ahí sería tratar de entender un poco más específicamente qué es lo que estás tratando de resolver, cuál es el problema que tienes a resolver. Pero lo que yo te recomendaría es definir cuál es el problema que querés resolver y entonces investigar, porque creo que te vas a sorprender gratamente de que no es tan caro como anteriormente se pensaba o como muchas personas tal vez se hayan hecho creer. Muchas gracias. Tenemos la mano levantada de Rubén Villalobos. Adelante, don Rubén.
Buenas tardes a todos y muchas gracias por este tipo de talleres y capacitaciones. En realidad estamos en una época en la que tenemos que percibir todo este tipo de información y tratar de comprender, porque para muchos es miedo tocar puertas y entender y machine learning, inteligencia artificial, qué será eso, y en realidad es algo que está súper accesible. Mi nombre es Rubén Villalobos, yo soy miembro de Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Heredia. Es una asociación de desarrollo que ha hecho una disrupción en el modelo eh, usual de lo que es una asociación de desarrollo. Nosotros incluso, aunque sí tenemos un salón de eventos sociales, también estamos entrando en lo que es desarrollo de aplicaciones tecnológicas. Y justamente dentro de pocos días, el 9 de octubre y posteriormente el 15 de octubre, estaremos haciendo el lanzamiento de nuestra primera aplicación que involucra, de hecho, justamente la parte de Machine Learning y inteligencia artificial para lo que es la identificación de, de materiales y productos en el reciclaje, porque esto es un poco como incluso todos los que somos expuestos a capacitaciones sobre reciclaje, eh, siempre se nos olvida si este es plástico es nivel 2 o el 5, cuál se clasifica, qué se recicla y qué no. Y la idea es que el Machine Learning nos ayude a identificar con una simple imagen si es o no reciclable y qué tipo de tratamiento debe llevar previo a enviarse al reciclaje. Esto es un ejemplo y mi pregunta va en la perspectiva de cuál sería la recomendación de cómo tocar puertas nosotros como organización para generar alianzas que nos ayuden, porque nosotros somos una organización sin fines de lucro. Entonces, Claro. y queremos acercar y generar ese nicho en la comunidad. Nosotros queremos generar este, eh, una comunidad, un comunalismo, pero también tecnológico, ¿verdad? Entonces, saber que la misma comunidad de la tecnología, de los programadores, en todos los ámbitos, pueden acercarse a una asociación de desarrollo y desarrollar un proyecto. Nosotros, afortunadamente, ya tenemos el licenciamiento para publicar aplicaciones tanto en Play Store como en Apple Store, y entonces ahí queríamos ver si podemos prestar esa plataforma para otros desarrolladores y empezar a promocionar y a impulsar a que más personas, creo que deberían de aprovechar todo lo que trae ahora desde realidad virtual, inteligencia artificial y machine learning para aplicaciones tecnológicas. Entonces, ¿cuál sería una ruta o a quiénes podríamos acercarnos o cómo podríamos convocar para generar ese tipo de alianzas? Claro. De mi lado, lo que te puedo contestar es en la experiencia tecnológica que muchas de las redes sociales ayudan a crear ese tipo de crowdsourcing, ¿verdad? En donde conoces a distintas personas y se colabora. Entonces, para las personas tecnológicas, tal vez eso no es diferente. Tal vez más bien está pasando más ahora. Del lado de financiamiento, pues es cuestión de buscarlo en entidades tal vez públicas, público-privadas. Entonces ahí sí te recomendaría pues estar al pendiente de este tipo de publicaciones. En general, en mi experiencia, cuando los proyectos de tecnología tienen un valor de beneficio intrínseco a la sociedad, es fácil conseguir que personas te ayuden, básicamente. No es, ahí lo que tal vez es un poco más complejo por lo que comentaste es el tipo de tecnología. Y de nuevo, no es porque el tipo de tecnología sea particularmente compleja, sino porque existe ese mito y pues no son tantísimas las personas que estamos ahí programando deep learning y esas cosas. Pero en general esa sería mi recomendación. Más bien, muchísimas felicidades. Excelente proyecto. Gracias. Gracias, todavía tenemos tiempo para más preguntas, así que adelante, anímense, aprovechemos este tipo de espacios. Vamos a ver si alguien más tiene consultas.
Cualquier duda es buena. Acá Melissa Jiménez dice que tiene una consulta. Adelante, Melissa. Nos escribe en el chat cómo se puede ayudar a personas de la tercera edad que tienen su propio negocio, su negocio propio, perdón, para que se involucren más y proporcionen sus negocios en redes sociales. No, tal vez, Melissa, si puedes activar el micrófono y comentarnos un poquito más sobre esta consulta. No se escucha, pero digamos, en redes sociales, bueno, las estrategias varían, ¿verdad? Ahí dependiendo de lo que se intente lograr. Ahí lo que hay que tener claro en proyectos de innovación, este tipo de implementaciones, y que suena obvio, pero muchas veces no lo es entender realmente qué es lo que estamos buscando lograr, ¿verdad? Estamos buscando lograr tener más presencia, estamos buscando lograr tener más leads, estamos buscando lograr tener más likes por alguna razón. Ahí lo que hay que tener claro para una estrategia de este tipo, y eso ya es más del lado de marketing, que de hecho es donde yo trabajo, es tener claros esos objetivos, ¿verdad? Y tener objetivos y pues por ahí tratar de alcanzarlos con la definición de la estrategia. También María Fernanda Gómez consulta, ¿existirá alguna iniciativa para agruparnos y crear alguna comunidad de desarrolladores junior? Sería genial poder socializar. Es una excelente idea. Me parece haber visto en LinkedIn algunas, no sé si son específicas para desarrolladores junior, pero considero que ahí lo importante es pues hablar con otros desarrolladores y ir conociendo estrategias, ir conociendo las tendencias por ahí. El ámbito de desarrollo es bien amplio, entonces usualmente ahí también va a depender mucho de en qué te querés especializar, ¿verdad? O sea, si es tecnologías web, si es frontend, si es backend, si es, no sé, ya un poco más tirado a estadística o tirado más a Python o tirado más a, inclusive redes, llega a cierta programación. Entonces, ya ahí, digamos, dependiendo de la especialización que vos busques, ya ahí se pueden buscar grupos más específicos, pero he notado que por lo menos en LinkedIn he visto varios. Gracias. Tal vez antes de hacer el cierre, les agradecemos que puedan completar la encuesta de satisfacción que mi compañera Irina Mora acaba de poner en el chat. Es rapidísima y eso nos va a permitir generar retroalimentación para continuar mejorando en estos procesos. Vamos a ver si alguien más tiene alguna otra consulta. Parece que no. Entonces, muchísimas gracias a José por este espacio. Estamos seguros que fue de bastante provecho para todos los que pudimos escucharlo, y a Accenture, por supuesto, por apoyar este tipo de iniciativas, y a todos ustedes por sacar el rato y participar y poder aprender y estar a la vanguardia en este tipo de temas. Muchísimas gracias y buena tarde a todos. Muchas gracias, chao. Hasta luego, gracias.